fuego es vida. Sobre todo en el periodo glacial, la época que ha imprimido su sello al planeta Tierra durante los últimos 2 millones de años, manteniéndose aún hoy sus efectos. Periódicamente, masas heladas de kilómetros de espesor recorrían grandes zonas de hemisferio norte. Al borde de los hielos, en el centro mismo de Europa, se paseaban animales que ahora solo viven en su parte septentrional. El reno, el bisonte, el lobo y los gigantes de la era glaciar, hoy desaparecidos, el rinoceronte lanudo y el mamut. Un mundo que ahora nos parece extraño. Sin embargo, allí donde los hielos no llegaban, vivían grupos humanos, los neandertales, que apareciendo en Europa hace unos 250.000 años, se adaptaron con éxito a todas las adversidades del clima glacial, hasta que desaparecieron de forma misteriosa hace 30.000 años aproximadamente. Nos dejaron el mito. ¿Quién era el hombre de Neandertal? ¿Un ser primitivo? ¿Un engendro de largos brazos con más aspecto de simio que de persona? ¿Era un salvaje infrahumano? ¿O se trataba quizá ya de uno de nuestros antepasados directos? El Valle de Neandertal, cerca de Düsseldorf. En el siglo XIX se extraía piedra calcífera en esta cantera, cuando en agosto de 1856, en la pequeña gruta de Feldhof, unos obreros dieron con unos huesos fosilizados. Ya con anterioridad, se habían encontrado allí restos de osos de las cavernas, por lo que los dueños de la cantera no dieron importancia al hallazgo y entregaron los huesos a un profesor interesado en ciencias naturales, de nombre Johann Carl Fuhlrott. Fuhlrott vio que no se trataba en absoluto de huesos de animales, sino más bien de los restos de un hombre prehistórico. Pero esta simple idea era algo monstruoso, puesto que contradecía la historia de la creación según la reflejaba la Biblia. Sin pretenderlo, Fuhlrott dio pie a una polémica en que se mezclaron los argumentos científicos, las opiniones personales y las restricciones impuestas por la religión. Los contemporáneos de Fuhlrott, en su gran mayoría, no estaban dispuestos a romper con las tradiciones centenarias de las creencias cristianas. La Biblia, que colocaba al hombre en el peldaño más alto de la creación, por haberlo hecho Dios a su imagen y semejanza, era interpretada al pie de la letra. Y ahora resultaba que el amo de los animales sería él mismo, una parte del reino animal, un pariente del mono, quizá hasta un mono. 3 años después del hallazgo de Neandertal, Charles Darwin resquebrajó definitivamente los cimientos de la concepción cristiana del mundo con su libro sobre el origen de las especies. Pero Fuhlrott iba a encontrar una fuerte oposición en uno de los científicos más afamados de su tiempo, el médico y patólogo Rudolf Virchow. Este afirmó rotundamente que era imposible fundamentar una nueva especie humana en un único hallazgo. Rodeado de los deformados esqueletos de personas enfermas, llegó a la conclusión de que los huesos de Neandertal, tan extrañamente formados, se debían a malformaciones de una persona contemporánea. Las palabras de Virchow tuvieron un gran peso en el mundo científico y Fuhlrott, amargado, se retiró de la contienda. Las cosas continuaron así hasta el año 1886, cuando, ya fallecido Fuhlrott, se descubrieron más fósiles humanos en una cueva de Bélgica, y esta vez acompañados de útiles de piedra. Los cráneos ofrecían las mismas características de los restos de Neandertal, así que el hombre primitivo había existido realmente y recibió un nombre, neandertalense. Se producen más hallazgos. En 1909 se encontró en Francia, cerca de La Chapelle-aux-Saints, un esqueleto prácticamente completo.
Fue descubierto en una angosta cueva y en posición fetal. ¿Se trataba de un enterramiento? Este hallazgo dio origen a la imagen de un hombre de Neandertal de rasgos groseros, injustamente, ya que la falta de armonía era debida a su condición de hombre anciano, cosido a heridas y enfermedades óseas. El viejo de La Chapelle trajo el escándalo consigo, ya que sus dos descubridores eran sacerdotes. La Iglesia toleraba hasta cierto punto las incursiones en temas naturalistas, pero en este caso temió nuevamente por la estabilidad de sus enseñanzas. Las autoridades eclesiásticas fueron cautelosas y mantuvieron en secreto la identidad de los descubridores hasta los años 50. La prensa, ante la sensación del descubrimiento, se cebó en la imagen de un salvaje horripilante. He aquí un intento de reconstrucción científica realizado en los años 30. El robusto cráneo de La Chapelle fue dotado de fuerte musculatura. La osamenta deja entrever un tipo extremadamente vigoroso que, aun siendo más bajo de lo que es el hombre actual, era muy superior a nosotros en fortaleza. Pero el anciano enfermo de La Chapelle no podía ser representativo para su especie. ¿Qué caracteriza, pues, al hombre de Neandertal? Las diferencias anatómicas entre los neandertales y el hombre moderno se aprecian en todo su cuerpo. Pero no cabe duda de que las diferencias más llamativas, las que convierten su anatomía en única, residen en el cráneo y en la cara. Desde los primeros descubrimientos, lo que llamó poderosamente la atención fue la anatomía facial. Por una parte, debido al fuerte prognatismo de la parte inferior, y por otra, por su bóveda craneana, que es muy grande, pero aplanada y mucho más alargada que la del hombre actual. Pero lo más impresionante de todo son estos arcos supraciliares. Estos son los principales distintivos anatómicos que caracterizan al hombre de Neandertal. A principios del siglo XX, el arqueólogo suizo Otto Hauser, como tantos otros de su profesión, estaba deseoso de encontrar más restos de neandertales. A tal fin se dirigió al Valle de la Dordoña, conocido por sus yacimientos prehistóricos, y efectivamente, en una cueva cerca de Le Moustier, hizo un importantísimo descubrimiento. Fue en 1908 cuando encontró algunos trozos de cráneo, siendo por ello inmensamente celebrado por sus correligionarios. Lo hemos encontrado. Es un neandertal en su masiva robustez y primitivismo. Como prehistoriador, su diagnóstico es totalmente acertado. Ya no queda ninguna duda. «90 años después, el triunfo de Hauser es contemplado con mayor objetividad por parte de especialistas informáticos. Las reconstrucciones que se hacían antes, cuando no se dominaba la metodología, estaban revestidas de diversos errores. Porque es imposible colocar un hueso a mano con la misma exactitud que con la realidad virtual. El cráneo desenterrado por Otto Hauser en Le Moustier, recompuesto con ayuda del ordenador. Nosotros podemos cortar el fósil, visualizando estructuras ocultas. Podemos completar los trozos faltantes. Podemos hacer correcciones. Por ejemplo, en los fósiles deformados por las fuerzas de la fosilización.
De esta forma, estamos más cerca de la forma anatómica real. Para que el fósil virtual sea también tangible, se puede construir un modelo tridimensional de plástico con los datos introducidos en el ordenador. Un rayo láser cubre, milímetro a milímetro, la masa viscosa de plástico, creándose así un cráneo duplicado. La corrección anatómica de sus huesos es completa. Solo le falta la vida. El neandertal aún no tiene rostro. Al escultor Wolfgang Snowbelt le corresponde la fabricación de un neandertal lo más realista posible, aplicando carne a sus huesos hasta darles vida. Partiendo del vaciado de un cerebro fósil y basándose en datos de medicina legal sobre el grosor de las partes blandas, se forma una mujer entre las manos de Snowbelt. Cuando me empecé a meter de lleno en esta temática, soñé que retrocedía en la máquina del tiempo y que veía a una familia neandertal bajo el saliente de una roca, es decir, en su casa. Entonces una persona se apartó de los demás y se dedicó a coger bayas. De repente me encontré frente a frente con ella. Me miró y quiso decirme algo que yo no entendí. Entonces me desperté. El sueño había terminado, pero la expresión de su cara la guardo todavía en mi memoria. Recuerdo que con una extraña sonrisa quería decir algo así como: ¿y tú quién eres? No he visto nunca a nadie así. Estos seres están muy lejos del mono. Su rostro es el de una persona, pero hay detalles que solo podemos imaginar, como el color de la piel. Se supone que eran de piel clara y con el cuerpo desprovisto de pelo, como los europeos actuales. En el periodo glacial, Europa era una estepa, no había árboles. Manadas de animales recorrían el terreno. En cuanto al clima, el verano era agradable y la sequedad ambiental hacía soportables también los inviernos. Los neandertales estaban perfectamente adaptados, aprovechando todos los recursos que la naturaleza les ofrecía. Confeccionaban pesadas lanzas para la caza y con sus útiles de piedra podían descuartizar fácilmente las presas cobradas. Esta es la imagen física que podemos reconstruir de los neandertales, pero si realmente retrocediéramos en el tiempo y participáramos en su vida, nos parecerían gente muy sucia y maloliente, ya que vivían entre desechos como todos los prehistóricos. Y seguro que estaban llenos de heridas y cicatrices, porque su día a día estaba rodeado de peligros. Los neandertales no solo estaban físicamente preparados para llevar este tipo de vida, sino que fueron maestros en la fabricación de herramientas líticas, haciéndolo a partir de una idea preconcebida y sin dejar nada al azar. Porque el pedernal no se convierte en una herramienta sino es a través de los distintos pasos que llevan al fin previsto. No todos los útiles tienen el mismo propósito, lo que demuestra la necesidad del pensamiento abstracto para llevarlos a buen término. El proceder según un plan previsto y el pensamiento abstracto son capacidades que el neandertal precisa para la caza, contenido álgido de su existencia. Pero los neandertales no solo son cazadores, también son cazados a su vez. Estaban rodeados de peligros. Nosotros hoy en
en día vivimos en un mundo en el que el mayor peligro nos viene de otras personas, los conductores de automóviles, por ejemplo. Pero los enemigos del Neandertal eran grandes animales depredadores como osos, leones, hienas, lobos, los perros lobos, que son muy fieros, los perros salvajes, como el won, una especie asiática de perro salvaje, y otros carnívoros como los gatos salvajes y los leopardos. Era un ambiente sumamente amenazador, el que rodeaba a los neandertales. Las condiciones climáticas de su época se han mantenido hasta hoy en un archivo muy especial, el Instituto Alfred Wegener de Bremerhaven, donde a 30 grados bajo cero se encuentra almacenado hielo de Groenlandia procedente de la época de los neandertales. El hielo de esta capa polar tiene, en parte, 500.000 años de antigüedad, proporcionándonos un cuadro sin fisuras, no solo de la temperatura y sus cambios en épocas protohistóricas, sino también de la composición de la atmósfera. Este hielo procede del corazón de Groenlandia, de allí donde la capa helada mide hasta 3 kilómetros de espesor. La nieve, depositada durante milenios, ha formado capas prensadas y superpuestas que, de forma semejante a los anillos de los árboles, permiten retrotraernos a la antigüedad climática de la Tierra. A principios de los años 90, una expedición europea comenzó un proyecto de investigación realmente novedoso. Se trataba de taladrar el hielo hasta alcanzar la roca de las profundidades y extraer sin fisuras una muestra de 3.000 metros de longitud. El taladro descendía una y otra vez por el agujero. Se instalaron laboratorios en la misma estación con el fin de estudiar las muestras in situ, y allí mismo fue dividido y etiquetado el núcleo principal para su transporte. Fueron 3 años de actividad, al cabo de los cuales los investigadores alcanzaron su objetivo. Solo unos pocos metros los separaban del fondo. El color del hielo denunciaba ya la inmediatez de la roca. El trabajo en sí comienza en el laboratorio de los centros partícipes en la investigación. En el hielo se hallan almacenados la polución de la época industrial, las erupciones volcánicas, las épocas de gran sequía, las fases de calor y de frío del periodo glacial. Ahora bien, el hielo correspondiente a la época de los neandertales aporta una sorpresa. Lo que más nos sorprendió fue la gran variabilidad de la temperatura en aquella época, produciéndose auténticos saltos climáticos. En Groenlandia pudimos constatar oscilaciones de 10 a 15 grados y el cambio se realizaba en más o menos 20 años. Se salía de una fase fría de 20 años y se pasaba a otra con subidas de 10 a 15 grados de media anual. Así pues, el mundo de los neandertales se caracterizaba por grandes cambios térmicos y climáticos, lo que les obligaba a buscar continuamente un nuevo espacio vital. Es curioso constatar que las fuertes oscilaciones climáticas de la Tierra no hayan afectado al Holoceno los últimos 10.000 años en los que la especie humana pasó de ser cazadora y recolectora hasta nuestra sociedad actual. Durante estos últimos 10.000 años, los cambios climáticos han sido poco importantes. Solo unos pocos años parecidos al periodo glacial en algunos inviernos de los siglos XV, XVI y XVII. O el periodo de alza térmica que permitió a los vikingos colonizar Groenlandia y dedicarse allí a la agricultura y a la ganadería. Esta estabilidad ha sido el factor suerte que, al facilitar el asentamiento, ha permitido el desarrollo técnico e industrial del ser humano. 「
Los neandertales no tuvieron tanta suerte y, sin embargo, vencieron más de una vez a las adversidades climáticas. Contrariamente a la suposición más generalizada, los neandertales no solo habitaban en cuevas, antes bien, llevaban una vida nómada, adaptada al ritmo de las estaciones. Seguían a los animales y levantaban su campamento allí donde las condiciones les fueran favorables, también al aire libre. En aquella Europa tan escasamente poblada, les era fácil eludir, a lo largo de generaciones, los heleros que se acercaban desde el norte, pero incluso cuando el clima se hacía más frío, la supervivencia no les resultaba problemática. A diferencia de la población humana actual, que se adapta al frío y al calor por medios mecánicos, yo estoy convencido de que el hombre de Neandertal experimentaba las necesarias adaptaciones biológicas y se sentía a gusto y confortable en cualquier condición climática. Los neandertales eran especialistas del periodo glacial. Adaptándose a la Europa de condiciones sumamente duras a veces, consiguieron desarrollarse hasta una forma humana propia. Pero, ¿por qué era antes tan cambiante el clima europeo? El factor decisivo para la estabilidad climática en Europa es la corriente del Golfo, que transporta masas de agua caliente desde el Golfo de México hacia el norte y se encarga por lo tanto de que las temperaturas permanezcan suaves. Pero este no ha sido siempre el caso. Así, por ejemplo, en la época de los neandertales, sucedió que el ramal norte se separó con graves consecuencias. ¿Sería posible algo parecido en el futuro? Hay un alto índice de probabilidad de que por término medio la Tierra se caliente mucho más en el curso de los próximos 100 años. Esto podría llevar a una separación de la corriente noratlántica, con el resultado de que, en el marco de ese calentamiento global, se produjera un enfriamiento muy brusco regionalmente, es decir, en la Europa noroccidental, lo que podría suceder con gran rapidez, quizá dentro de pocas décadas. Entonces tendríamos aquí condiciones climáticas parecidas a las de Alaska. En América del Norte y en Europa, las masas de hielo volverían a bajar hacia el sur, sepultando campos y ciudades. Las condiciones vitales del hombre de estas regiones empeorarían drásticamente. Una caída de las temperaturas de ese orden tendría para nosotros graves consecuencias. Por ejemplo, necesitaríamos cantidades mucho mayores de combustibles fósiles para las calefacciones. Para asegurar nuestra manutención, tendríamos que emplear cantidades ingentes de invernaderos y mantenerlos calientes. Por tanto, el consumo energético aumentaría espectacularmente. En el caso de que la temperatura bajase de forma continuada y nos precipitase en la siguiente glaciación, las consecuencias serían dramáticas, porque de nuevo bajarían los inlandsis, los casquetes polares, los cuales impiden todo asomo de vegetación. Una simulación de Norteamérica cubierta por los hielos. Hace unos 130.000 años, la Tierra se enfrió repentinamente. Las masas de hielo se desplazan hacia el sur hasta el lugar donde hoy se levanta Nueva York. En el centro de la metrópolis estadounidense, donde solo los vértices de los rascacielos más altos permanecerían al descubierto, existen aún hoy testigos espectaculares de la última glaciación. Son rocas gigantescas, empujadas hasta allí por los glaciares, tras un viaje de varios cientos de kilómetros. El peso del hielo pulió las rocas y grandes piedras, arrastradas por el hielo, dejaron allí su huella. Después regresó el calor y los hielos se retiraron, dejando piedras y rocas como recuerdo de un pasado distinto. América del Norte no es el único continente cuyo paisaje ha sido forjado por el hielo. En Europa, los glaciares escandinavos avanzaron hasta Europa central, obligando al hombre de Neandertal a descender hacia el sur. Testigos mudos del periodo glacial, encontramos en el mismo Berlín estos bloques erráticos de varias toneladas de peso, llamados Feedlings.
La pronunciada pendiente de esta cresta ilustra el empuje imprimido por los hielos a las masas de tierra de una gigantesca morrena. En épocas de condiciones climáticas extremas es cuando más intervienen los mecanismos evolutivos. Para las gentes de entonces, la aparición del frío a lo largo de varias generaciones supone una continua readaptación al ambiente vital. Solo los mejores sobreviven. Y de ahí surge el hombre de Neandertal, un especialista del período glacial. El neandertalense evolucionó hacia un tipo robusto, capaz de convivir durante más de 250.000 años con un medio ambiente, en ocasiones muy adverso. Su espacio vital comprendía desde el cercano Oriente hasta las Islas Británicas y desde el Cáucaso hasta el Atlántico. En el sur, su propagación terminó en Israel, en la montaña del Carmelo, sobre la costa, donde encontraron condiciones muy favorables. La estratégica situación de sus cuevas le permitía contar con la protección de la montaña, así como con la amplia llanura que se extendía ante ellos. En Tabún, los paleoantropólogos han encontrado huellas de asentamientos humanos de diferentes momentos, cuyas dataciones aparecen en los recuadros blancos. El periodo prehistórico al que corresponden es el musteriense. Los hallazgos humanos más antiguos son de neandertales de hace 100.000 años. En ese tiempo ya no eran ellos los únicos habitantes de Israel. El cercano Oriente es la bisagra de la historia de la humanidad, dada su condición de animado lugar de paso. Así, mientras los neandertales llegaban del norte, desde África venía otro tipo de gentes, reivindicando el mismo espacio vital. El hombre moderno comenzó a abandonar el continente africano hace aproximadamente 150 o 100.000 años. Israel era solo una parada intermedia. Desde allí se desplazó hacia Asia y desde Asia, hace unos 40.000 años, llegó hasta Europa, penetrando en los territorios del hombre de Neandertal. El destino de estos estuvo marcado por la aparición del hombre moderno en su hábitat. Castelmerle, en la parte suroccidental de Francia, al abrigo de la pared rocosa, vivió durante un tiempo el hombre del período glacial. Gracias a un derrumbamiento que cubrió el lugar, se han podido desenterrar las huellas del asentamiento, apareciendo útiles líticos, huesos de animales e indicios de fogatas. Hasta ahora no han aparecido restos óseos humanos, pero aún así se está reconstruyendo un cuadro detallado de las condiciones reinantes aquí hace al menos 30.000 años. La cornamenta de un reno. Aquí vivían animales oriundos, todos de zonas frías. Renos, bisontes y los hoy desaparecidos mamuts se desplazaban en grandes manadas y eran cazados por los hombres primitivos. Para los neandertales, los animales cazados eran mucho más que un alimento, puesto que aprovechaban de ellos la piel, los tendones y los huesos, que ellos transformaban en herramientas. Debido a su contenido en grasa, los huesos constituían además un valioso combustible, muy necesario en los fríos inviernos esteparios donde los árboles brillaban por su ausencia. No es probable que pudieran sobrevivir sin ropa a los gélidos inviernos, ya que estamos hablando de temperaturas de 20 y 30 grados bajo cero, uniéndose a ello el viento. La única forma de sobrevivir es con algún tipo de ropa de piel. Lo que no sabemos es si aprovechaban la piel tal como se la arrancaban al animal, o si por el contrario, estuvieran en condiciones de trabajarla de forma sofisticada. No se han conservado prendas de vestir,
pero el fuerte desgaste que presenta la dentadura de los neandertales permite deducir que habrían curtido pieles de animales con los dientes, contando además con instrumentos de piedra suficientemente afilados para cortar la piel. Premisa indispensable sería el pedernal adecuado, donde lo importante es su sonido, indicador de que la piedra es apta para ser trabajada. Los neandertales no se pueden permitir el lujo de rechazar ningún alimento, y los insectos tienen un alto contenido en proteínas, siendo sobre todo muy de agradecer cuando la caza no ha ido acompañada por el éxito y los hombres vuelven a casa con las manos vacías. Mientras el resultado de la caza es siempre incierto, la recolección ofrece una base segura de subsistencia, garantizando la alimentación básica de los hombres de Neandertal. Todos los miembros contribuyen a la supervivencia del grupo, incluso aquellos que no salen a cazar. Los neandertales en sus actividades de caza y recolección se adaptan al ritmo de las estaciones. Todo cazador y recolector conoce bien su entorno, siendo las mujeres las que, por regla general, poseen un mayor conocimiento de las plantas y las que más rápidamente aprenden las virtudes curativas de cada especie en particular. En realidad no tenemos evidencia directa del uso de plantas medicinales por parte de los neandertales, puesto que la mayoría de los restos vegetales, restos carbonizados, no están bien conservados. Pero los escasos hallazgos de este tipo, como en el caso de la cueva de Kavara, permiten concluir que los neandertales conocieron su entorno hasta el punto de utilizar plantas para curar a sus enfermos. Se han hallado muchos fósiles con complicadas roturas de huesos que sanaron a la perfección. Seguramente los heridos recibirían cuidados especiales de todo el grupo, y sus heridas, aun siendo importantes, sanarían la mayoría de las veces. No albergamos ninguna duda de que conformaban un grupo social que se ocupaba de sus componentes. Existe un buen ejemplo de un neandertal de Irak con múltiples heridas graves que le impedían hacer una vida normal. Está demostrado que este individuo no solo sobrevivió, sino que alguien tuvo que cuidarlo. Los neandertales se ocupaban de sus allegados, también después de la muerte. En las excavaciones han salido a la luz metódicos enterramientos, como este de La Ferrachier, en Francia, donde se iniciaron las excavaciones en 1907. Los hombres descienden hacia el pasado, nivel a nivel, hasta que llegan al enterramiento y descubren los restos de 7 individuos, 2 adultos y 5 niños. De nuevo, se desata una polémica científica. ¿Sepultaron los neandertales a sus muertos o quisieron simplemente apartar los cadáveres y evitar el triste espectáculo de ver a sus compañeros devorados por las hienas? La colocación de la fosa y la postura de los esqueletos evidencian que cada uno de ellos fue inhumado realmente. Las tumbas pueden ser consideradas como demostración de que el hombre de Neandertal se enfrentaba conscientemente a la muerte. Es posible incluso que en sus desplazamientos llevara consigo los huesos de sus antepasados.
Se ha encontrado un indicio de esta práctica en un paisaje volcánico en las cercanías de Coblenza. En la actualidad, se extrae aquí materia volcánica. Se trata de la lava petrificada de un cono volcánico, al igual que hace 150 años, en el Valle del Neander. También en 1997 la extracción industrial ha conducido a un hallazgo espectacular, escondido en la hondonada de un volcán. Las hondonadas de los volcanes significaron para los neandertales de esta región un cómodo asentamiento para sobrevivir en las extremas condiciones climáticas en que se encontraban. Por una parte, la chimenea, un hueco cerrado por los costados, los protegía del gélido viento. Y por otra parte, las laderas aportarían agua descendente, elemento importantísimo para el hombre de entonces. Vital era también poder contar desde el cráter con una amplia perspectiva sobre la estepa, lo que facilitaba la observación de las manadas de animales y la preparación de la caza con el tiempo necesario. El arqueólogo Axel Bomberg hizo su llamativo descubrimiento cuando las palas excavadoras ya habían liberado una gran parte del cráter. Allí, entre los sedimentos, asomaban restos fósiles. Una calota craneal extraordinariamente robusta, sin lugar a dudas, perteneciente a un neandertal. Pero no había más restos humanos, solo 3 útiles líticos en las inmediaciones. Eso era todo. Edad de los hallazgos, más de 150.000 años. Lo más llamativo de esta pieza es la extraordinaria robustez de la tapa craneal, aproximadamente de 1 centímetro de espesor. En cuanto a las estructuras internas, se las reconoce en forma de arterias principales, encajadas en la parte interior del cráneo. Es interesante anotar la ausencia de la región frontal con los arcos supraciliares, viéndose en cambio en su lugar unos quebramientos que hacen pensar en la intervención de la mano humana. Se podría pensar, por ejemplo, en su empleo como un utensilio para coger agua, un plato, es decir, una herramienta orgánica. Es posible que un neandertalense llevara consigo la tapa craneal de un antepasado para servirse de ella, como también de los útiles de piedra encontrados. Quizá lo perdiera todo dentro de una bolsa de piel. Excavaciones en un cráter vecino. La ladera del volcán, protegida contra la erosión, permite diferenciar claramente las capas geológicas entre sí. Hasta ahora, solo se han encontrado huellas de asentamientos humanos en forma de utillaje, huesos de animales y diminutos trozos del carbón procedente de hogueras. A causa del ritmo de los trabajos de excavación, no hay tiempo suficiente para explorar centímetro a centímetro con el pincel y la espátula. Se toman muestras para tratar de localizar las capas más interesantes, pero el objetivo primordial es la época de hace unos 100.000 años. Al mismo tiempo se trabaja en la relación lo más completa posible de la secuencia de las capas y su datación. La excavadora ayuda a llegar a las capas más profundas, las más antiguas, por tanto. Pero hay que detenerse con frecuencia, debido a que la cuchara saca sin cesar huesos y más huesos. Son sobre todo restos de animales del periodo glacial. Renos, bisontes, rinocerontes lanudos y mamuts. Se sabe que todas estas especies fueron objeto de caza de los hombres de Neandertal. De ellos, concretamente, no se han encontrado huesos hasta ahora. Pero una cosa es cierta. También en este cráter han vivido neandertales. Por aquí pasaron, aquí acamparon y aquí hicieron fuego.
El punto central de un campamento neandertal es el fuego. Una docena de individuos constituye un grupo y este no suele pasar de las 20 personas. Estas pequeñas comunidades deben ser autosuficientes. En los escasamente poblados territorios en que se asientan, cada individuo tiene que colaborar a la supervivencia del grupo. Mientras el cazador se ausenta, a menudo durante días enteros, los restantes miembros deben saber cuidar de sí mismos. No hay lugar para especialistas. Todos deben saber hacer de todo, es decir, fabricar herramientas, despedazar las presas y, lo que es vital, hacer fuego. El fuego es importante, no solo para cocinar. Esta no es seguramente su función primordial, sino que el fuego, sobre todo, debe proteger del frío, del mal tiempo. Y además, mantiene alejados a los animales peligrosos, a los grandes predadores. Es evidente que las regiones septentrionales de Europa y Asia nunca hubieran podido llegar a poblarse sin el fuego. Esta era, por consiguiente, de absoluta y permanente necesidad para el hombre de Neandertal. Es probable que alrededor del fuego se desarrollase una parte importante de su vida social. El fuego mantiene unida a la comunidad. Al final de una jornada de gran actividad, hay que dedicarse a reparar el equipo utilizado y se come alrededor del fuego. Los neandertales consumen una enorme cantidad de energía y necesitan el doble de calorías que un obrero de nuestros tiempos. La razón es el frío reinante y una actividad de gran desgaste como es la caza. La incógnita respecto al hombre de Neandertal sigue siendo el lenguaje. No sabemos si podían hablar, pero su vida es tan semejante a la de nuestros predecesores, más inmediatos, que es probable que también ellos supieran hablar. Intuimos el tema de sus conversaciones nocturnas. Los neandertales, sentados alrededor del fuego, seguramente hablaban de las mismas cosas que todos los demás cazadores y recolectores. Es decir, de cómo se había desarrollado la actividad del día, y también hablarían sobre otros grupos de personas y las novedades que estos aportaran. Luego planificarían la labor del día siguiente o del próximo mes. Y finalmente, también tocarían temas de su mundo espiritual, de su cosmología. Seguramente se acostarían temprano, ya que todos los cazadores y recolectores tienen que madrugar para iniciar sus labores bien de mañana. El punto álgido de la vida del cazador neandertalense era sin duda la caza del mamut, y esta era muy peligrosa. Las lesiones que conocemos de los neandertales no pueden ser comparadas con las del hombre actual, por las averiguaciones realizadas en hospitales y cementerios. Ellos recibían gran cantidad de heridas en la cabeza y también en los hombros y brazos. Solo hemos encontrado un grupo de personas que presentan lesiones parecidas, y son los norteamericanos participantes en rodeos, los cowboys que pasan mucho tiempo en contacto con grandes animales. Sabemos que los neandertales utilizaban sobre todo unas lanzas largas y muy pesadas, con las que tenían que acercarse mucho a sus presas. Y la mayoría de los animales que reciben un lanzazo entre las costillas tienden a reaccionar como redoblada violencia. Así, no son de extrañar las heridas en la parte superior del cuerpo, sobre todo en los brazos, hombros y cabeza. Al no poderlo sacar a distancia, los neandertales se ven obligados a intentar matar a los mamuts desde muy cerca, para lo que tienen que acorralarlos y cortarles la retirada. Pero por mucho que se planifique el ataque, el mamut seguirá siendo un enemigo poderoso e imprevisible, no sabiéndose hasta el final del combate a quién corresponderá la victoria.
También en el siglo XX se ha tendido un lazo a los mamuts. Según las últimas investigaciones, ha habido mamuts hasta hace 6.000 años en Siberia, en cuyo suelo, permanentemente helado, siguen apareciendo tesoros escondidos, sobre todo marfil y fósiles óseos. Los más importantes museos de historia natural gustan de adornarse con impresionantes esqueletos de mamut. Y no solo se encuentran huesos y colmillos, ya que el hielo conserva incluso cadáveres completos, con carne, piel y estómago con comida en su interior. Restos de plantas sin digerir que evidencian la dieta de este animal. Un golpe de fortuna para la ciencia y una sensación indescriptible para el público. Hace miles de años, los mamuts eran un botín para el hombre de Neandertal. Cuando la caza de mamut se veía coronada por el éxito, la comunidad de neandertales tenía asegurado el sustento durante semanas enteras. Y las historias alrededor del fuego versarían sobre una gesta heroica. El mamut sigue dando pábulo a la imaginación humana y siguiendo su huella llegamos a lugares francamente inesperados. Un cúter holandés de camino hacia un banco de ostras. Hace más de 40 años que tiene lugar esta excursión pesquera anual, pero no se quieren pescar bivalvos, sino nada menos que mamuts. El Mar del Norte no ha sido siempre un mar, sino tierra firme. Y si se quería, se podía viajar a pie desde Holanda hasta Inglaterra. Lo único que dividía esta superficie herbácea entre la tierra firme europea y las islas británicas eran los ríos Rin y Támesis, que desembocaban en el centro de lo que hoy es el Mar del Norte. Difícil de imaginar. Manadas de mamuts pastando allí donde alcanza el agua 40 metros de profundidad. Los hombres esperan con ilusión el contenido de la red, pero durante estos últimos años cada vez son más escasos los hallazgos. Solo la mirada de un experto podría descubrir fragmentos óseos en este mare magnum de estrellas de mar, piedras y moluscos. ¿Pertenecen estos restos a los esperados animales del periodo glacial? Por fin aparece una muestra y es presentada con orgullo. Se trata de un trozo de omóplato, una cavidad cotiloidea que perteneció a un mamut. El Museo de Historia Natural de la ciudad holandesa de Leiden. Las estanterías están repletas de cráneos, huesos largos, muelas y sobre todo de los impresionantes colmillos. Gran parte de este tesoro procede del Mar del Norte. El mamut solo es uno de los muchos mamíferos gigantes que un día poblaron la Europa del periodo glacial y que hoy están extinguidos. El mamut participa del destino del hombre de Neandertal. Ambos, el mamut y el neandertalense, supieron triunfar durante muy largo tiempo sobre todas las adversidades del periodo glacial y sin embargo hoy ya no existen. ¿Qué pudo suceder? La desaparición del hombre de Neandertal y del mamut coinciden con un acontecimiento que cambiaría el mundo, y es que
El hombre de Neandertal es sorprendido por un competidor. Hace unos 40.000 años, en Europa inicia su andadura una nueva especie humana. ¿Quién es este ser humano nuevo que ha dejado aquí su huella? ¿Será él quien selle el destino del hombre de Neandertal? Estaban dispuestos a romper con las tradiciones centenarias de las creencias cristianas. La Biblia, que colocaba al hombre en el peldaño más alto de la creación, por haberlo hecho Dios a su imagen y semejanza, era interpretada al pie de la letra. Y ahora resultaba que el amo de los animales sería él mismo, una parte del reino animal, un pariente del mono, quizá hasta un mono. 3 años después del hallazgo de Neandertal, Charles Darwin resquebrajó definitivamente los cimientos de la concepción cristiana del mundo con su libro sobre el origen de las especies. Pero Fuhlrott iba a encontrar una fuerte oposición en uno de los científicos más afamados de su tiempo, el médico y patólogo Rudolf Virchow. Este afirmó rotundamente que era imposible fundamentar una nueva especie humana en un único hallazgo. Rodeado de los deformados esqueletos de personas enfermas, llegó a la conclusión de que los huesos de Neandertal, tan extrañamente formados, se debían a malformaciones de una persona contemporánea. Las palabras de Virchow tuvieron un gran peso en el mundo científico y Fuhlrott, amargado, se retiró de la contienda. Las cosas continuaron así hasta el año 1886, cuando, ya fallecido Fuhlrott, se descubrieron más fósiles humanos en una cueva de Bélgica, y esta vez acompañados de útiles de piedra. Los cráneos ofrecían las mismas características de los restos de Neandertal, así que el hombre primitivo había existido realmente y recibió un nombre, neandertalense. Se producen más hallazgos. En 1909 se encontró en Francia, cerca de la Chapelle-aux-Saints. Nos dejaron el mito. ¿Quién era el hombre de Neandertal? ¿Un ser primitivo? ¿Un engendro de largos brazos con más aspecto de simio que de persona? ¿Era un salvaje infrahumano? ¿O se trataba quizá ya de uno de nuestros antepasados directos? El Valle de Neandertal, cerca de Düsseldorf. En el siglo XIX se extraía piedra calcífera en esta cantera, cuando en agosto de 1856, en la pequeña gruta de Feldhof, unos obreros dieron con unos huesos fosilizados. Ya con anterioridad, se habían encontrado allí restos de osos de las cavernas, por lo que los dueños de la cantera no dieron importancia al hallazgo y entregaron los huesos a un profesor interesado en ciencias naturales, de nombre Johann Karl Fuhlrott. Fuhlrott vio que no se trataba en absoluto de huesos de animales, sino más bien de los restos de un hombre prehistórico. Pero esta simple idea era algo monstruoso, puesto que contradecía la historia de la creación según la reflejaba la Biblia. Sin pretenderlo, Fuhlrott dio pie a una polémica en que se mezclaron los argumentos científicos, las opiniones personales y las restricciones impuestas por la religión. Los contemporáneos de Fuhlrott, en su gran mayoría, no
El fuego es vida. Sobre todo en el periodo glacial, la época que ha imprimido su sello al planeta Tierra durante los últimos 2 millones de años, manteniéndose aún hoy sus efectos. Periódicamente, masas heladas de kilómetros de espesor recorrían grandes zonas de hemisferio norte. Al borde de los hielos, en el centro mismo de Europa, se paseaban animales que ahora solo viven en su parte septentrional. El reno, el bisonte, el lobo y los gigantes de la era glaciar, hoy desaparecidos, el rinoceronte lanudo y el mamut. Un mundo que ahora nos parece extraño. Sin embargo, allí donde los hielos no llegaban, vivían grupos humanos, los neandertales, que apareciendo en Europa hace unos 250.000 años, se adaptaron con éxito a todas las adversidades del clima glacial, hasta que desaparecieron de forma misteriosa hace 30.000 años aproximadamente. Un esqueleto prácticamente completo. Fue descubierto en una angosta cueva y en posición fetal. ¿Se trataba de un enterramiento? Este hallazgo dio origen a la imagen de un hombre de Neandertal de rasgos groseros, injustamente, ya que la falta de armonía era debida a su condición de hombre anciano, cosido a heridas y enfermedades óseas. El viejo de la Chapelle trajo el escándalo consigo, ya que sus 2 descubridores eran sacerdotes. La Iglesia toleraba hasta cierto punto las incursiones en temas naturalistas, pero en este caso temió nuevamente por la estabilidad de sus enseñanzas. Las autoridades eclesiásticas fueron cautelosas y mantuvieron en secreto la identidad de los descubridores hasta los años 50. La prensa, ante la sensación del descubrimiento, se cebó en la imagen de un salvaje horripilante. He aquí un intento de reconstrucción científica realizado en los años 30. El robusto cráneo de la Chapelle fue dotado de fuerte musculatura. La osamenta deja entrever un tipo extremadamente vigoroso que, aun siendo más bajo de lo que es el hombre actual, era muy superior a nosotros en fortaleza. Pero el anciano enfermo de la Chapelle no podía ser representativo para su especie. ¿Qué caracteriza, pues, al hombre de Neandertal? Las diferencias anatómicas entre los neandertales y el hombre moderno se aprecian en todo su cuerpo. Pero no cabe duda de que las diferencias más llamativas, las que convierten su anatomía en única, residen en el cráneo y en la cara. Desde los primeros descubrimientos, lo que llamó poderosamente la atención fue la anatomía facial. Por una parte, debido al fuerte prognatismo de la parte inferior, y por otra, por su bóveda craneana, que es muy grande, pero aplanada y mucho más alargada que la del hombre actual. Pero lo más impresionante de todo son estos arcos supraciliares. Estos son los principales distintivos anatómicos que caracterizan al hombre de Neandertal. A principios del siglo XX, el arqueólogo suizo Otto Hauser, como tantos otros de su profesión, estaba deseoso de encontrar más restos de neandertales. A tal fin se dirigió al Valle de la Dordoña, conocido por sus yacimientos prehistóricos, y efectivamente, en una cueva cerca de Le Moustier, hizo un importantísimo descubrimiento. Fue en 1908 cuando encontró algunos trozos de cráneo, siendo por ello inmensamente celebrado por sus correligionarios. Lo hemos encontrado. Es un neandertal en su masiva robustez y primitivismo. Como prehistoriador, su diagnóstico es totalmente acertado. Ya no queda ninguna duda.